Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo, lo recibió Jesús, y con la sangre que derramó en la cruz limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Señor, nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, también te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas, que tú nos permites, Señor, no nos dejas como huérfanos, sino que siempre estás con nosotros y que sostienes nuestras debilidades y que a través de tu gracia, Señor, tú nos guías. Todo esto también te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para... Señor, te agradecemos por habernos guiado hasta aquí para poder aprender tu palabra. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos todos juntos conjuntamente, pero las familias que estén escuchando tu palabra, en cualquier lugar en el que estén escuchando, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias, Señor. Todas las iglesias que están reunidas en nuestro país y todas las iglesias que hay reunidas en todo el mundo, Señor, que a pesar de las dificultades que están pasando, sabemos de que tú cuidas a cada una de ellas y que les das también sus respectivas gracias. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible, y los que son débiles de corazón, los que están pasando en medio de tribulación, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos para que ninguno caiga. Te pedimos, Señor, de que termines la pandemia lo antes posible para que podamos reunirnos todos conjuntamente y que podamos predicar el Evangelio a aquellos que aún no han recibido tu gracia, Señor. Todo esto te lo pedimos fervientemente. Tú que nos das, Señor, la palabra que necesitamos en nuestro día a día y que nos enseñas el camino de la verdad, el camino que debemos seguir, la palabra que hoy nos quieres enseñar, Señor. ¿Cuál es tu gran gracia y tu gran verdad, Señor? Te pedimos de que nos ayudes a entender todas estas cosas a través del día de hoy. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 24. Gálatas capítulo 5, de versículo 22 al 24, vamos a leer juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí. Vamos a continuar estudiando esta palabra que acabamos de leer en Gálatas 5:22 sobre los frutos del Espíritu. Dios nos salvó y nos dio la vida de Dios y el Espíritu de Dios. Él es el Señor que está con nosotros y nos ayuda para que los santos salvos puedan convertirse en uno a través del Espíritu Santo y también recibir su control y su guía. Con el Señor como cabeza de la Iglesia y nosotros como el cuerpo del Señor. Ahora, Dios quiere que los que somos salvos demos el fruto del Espíritu Santo. Como Dios dijo que Él es el agricultor que plantó la vid y Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, el agricultor que plantó la vid querrá
uvas fieles. Dios, que nos ha dado la vida, y el Espíritu de Dios ya no quiere que vivamos según la carne, sino que quiere que seamos gobernados, guiados por el Espíritu Santo, para que podamos llevar el fruto del Espíritu como frutos espirituales. Y nosotros no podemos pasar por alto estas palabras, y Dios quiere que demos los frutos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, los cristianos, debemos producir todos los 9 frutos del Espíritu Santo. En la palabra de Dios está la voluntad de Dios para nosotros y las cosas que Él quiere que hagamos. Y es lo mismo decir que si nosotros no tenemos ningún interés en esto, entonces Dios no tiene interés de nosotros. Aunque nosotros hemos recibido la salvación, nuestra fe aún no ha crecido por completo y en medio de la debilidad, por lo que incluso si no podemos llevar una vida cristiana normal de fe, nosotros tenemos que trabajar duro para alcanzarla. La última vez hablamos sobre sed llenos del Espíritu, y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, como resultado daremos frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos según el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. En lugar de ser controlado por la carne, seremos gobernados por el Espíritu Santo y como resultado vivirán una vida dando el fruto del Espíritu Santo. Por eso, nosotros tenemos que ir pensando uno en uno de estos frutos. Nosotros los leemos y los recitamos y los memorizamos juntos todos los domingos por la mañana. Si continúan leyendo, pues naturalmente se puede memorizar. Y es necesario reflexionar sobre esta palabra, pensando en qué tipo de fruto entre los frutos del Espíritu Santo hayamos dado y en qué medida estamos madurando en estos frutos. Hoy me gustaría hablar sobre el séptimo fruto, que es la fe, de los 9 frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el séptimo fruto es la fe. Dado que cada fruto es tan importante, me preocupa un poco si puedo contarles lo suficiente sobre cada una de ellas. La fe, el fruto de la fe es cuando la fidelidad que tiene un cristiano cuando vive una vida de fe y en obediencia a la palabra y al poder de Dios. En inglés, esta palabra de fe, faith, faithful, fidelidad, es decir, fe. La fidelidad, es decir, fe, es lo mismo. Están conectados. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de la gracia de Dios y vivimos una vida de obediencia como cristianos salvos, recibimos las promesas de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces, esa vida, al fin y al cabo, es fe, vida en fe, fidelidad, fiel. Si vemos en 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
El apóstol Pablo, que dijo que era de todos los pecadores el primero, el Señor lo estableció como apóstol, y no solo creyó que el poder de Dios estaba con él, sino que el apóstol Pablo confió en todo a Dios. Porque yo sé a quién he creído, y no solo conoce a Dios, sino que Él lo guardará hasta el final. El resto de la vida de Pablo es una vida que proviene de esa fe y esa certeza. Una vida vivida por fe. Esa es la vida de obediencia con todo el corazón, por lo que la palabra correspondiente a esa vida es fe, fidelidad, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Está escrito cómo es vivir por fe. Nosotros fuimos salvos por fe y vivimos por fe por el resto de nuestras vidas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De la fe salva a la fe obediente. La fe y la obediencia son inseparables. Si la fe es una sustancia, la obediencia es como si fuese una sombra. Aunque las sombras realmente no se ven, realmente nuestra fe no se ve, es invisible, pero aparece de manera real. Es por eso que nuestra vida de fe, porque por fe andamos, no por vista. La gente del mundo está completamente obsesionada con lo que ve, lo que siente, lo físico, lo material y lo real, y vive por ello, pero nosotros no lo somos. Las personas, los que son cosas materiales, y las personas del mundo viven para esas cosas, pero nosotros no. En este mundo visible, nosotros vivimos bajo el gobierno del Espíritu de Dios, hacia el reino invisible de Dios y las promesas de Dios. Las promesas de Dios y la esperanza eterna que tiene preparada para nosotros es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros vayamos al cielo, eso no es en vano. Nosotros, la realidad de lo que esperamos es real y de lo que podemos testificar más allá de ver lo invisible. Nosotros creemos en lo invisible. Entonces, ¿qué necesitas ver y creer para ver? Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchas pruebas por el cual podemos creer las cosas invisibles, ¿verdad? A través de la palabra y de la historia del pasado, a través de los eventos históricos de la nación de Israel, cómo es Dios y cuáles son las promesas de Dios. Debido a que Dios todo esto nos lo ha mostrado a través de hechos reales y de que sus promesas siempre se cumplen, nosotros podemos creer en las cosas que no hemos visto. Así que nosotros andamos por fe y no por vista. Si viven de acuerdo con lo que ven, al fin y al cabo va en contra de la fe. La gente vive solo de lo que puede ver y sus corazones están viviendo en esas cosas solo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos desaparecerá después de un tiempo. La tierra y el cielo que vemos, se dice que el primer cielo y la primera tierra pasarán. Se desgastan como la ropa, es decir, van a desaparecer. Así explicó. Las cosas que no se ven son eternas, lo eterno es invisible. Vivir de acuerdo con la promesa de Dios hacia el mundo espiritual
y eterno. Es decir, es vivir por ello. Eso es una vida vivida por fe. Y con esa fe podemos decir que vivimos por fe, o en otras palabras, fidelidad para vivir una vida de obediencia a las promesas de Dios y al gobierno del Espíritu Santo con un corazón completo. Entonces, si nos fijamos en la palabra de fe, en chino es como hombre y palabra. Es decir, la fe es que el hombre confía en la palabra de Dios. Y es sorprendente ver el carácter chino de fidelidad. Es decir, medio y corazón. Es decir, la fidelidad es una vida en creer, guardar y cumplir la palabra de Dios. Centrada en el carácter que se cumplirá y junto al carácter de la palabra. Una vida centrada en cumplir, guardar y creer la palabra de Dios. Esa es una vida en fe. Y es una vida completa de obediencia de acuerdo a esa fe. Entonces, eso es la fidelidad. Una vida en fe, una vida de vivir plenamente de acuerdo con las promesas y palabra de Dios. Si vemos en Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, mis pasos, cada paso que yo doy, cada paso, a través de tu palabra, con tu palabra, guárdame, guíame. En inglés sería order my steps, ¿no? Es decir, a través de tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Son palabras muy significativas. Cada paso de nuestra vida ahora es vivir de acuerdo con la palabra. No vivir una vida que me convenga como una persona del mundo, sino cada paso a paso a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como está escrito en Salmo 119, 105. La palabra del Señor es una lámpara que ilumina mi camino mientras nos vamos dirigiendo al reino de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad pecado se enseñoree de mí. Si nosotros estamos atrapados en la palabra del Señor, el pecado no podrá dominarnos, porque estamos bajo el control del Espíritu Santo. Y si vemos en Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos. Para que mis pies no resbalen. Si estás firme en las palabras de Dios, pues no caerás, no resbalarás. Resbalar se refiere a que si vas por un camino incorrecto, equivocado, pues puedes caer en un charco y resbalarte y caer. Es por eso que cuando tú haces algo mal dices que te has resbalado, que te has caído. Entonces nosotros cada paso, si vivimos según la palabra del Señor, entonces no resbalaremos. Significa esto. Echemos un vistazo a Salmos. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Versículo 31. Salmos capítulo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón. La ley se refiere a la palabra. Cualquiera que conduzca un automóvil
este automóvil debe cumplir con las leyes de tránsito, ¿no? Es decir, hay señales, hay cosas que se muestran en el camino para seguir el camino. Si tú ignoras estas cosas, pues te meterás en un gran problema, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. No se refiere a poner la palabra en un cajón de su escritorio o encima del escritorio o ponerla en una bolsa, sino que tienes que guardarla en tu corazón. Entonces, mientras leemos, escuchamos y memorizamos todas las palabras, al fin y al cabo esas palabras se van grabando en nuestros corazones. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, como dice la palabra. Entonces, si hacemos así, sus pies no resbalarán, es decir, no se caerán, no caerán en el pecado. También echemos un vistazo en capítulo 40 de Salmos, versículo 8. Versículo 8. Leamos conjuntamente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay un gran gozo en obedecer la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, como dice la palabra. En Salmos también está escrito esta palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Aquellos que hacen la voluntad de Dios guardan la palabra de Dios en sus corazones. Y vivir de acuerdo con la palabra es fidelidad. La fidelidad no es solo trabajar duro a ciegas, sino vivir de acuerdo con la palabra. La fidelidad, como se habla en la Biblia, se refiere a esto. Por eso, siguiendo la palabra, nosotros lo tenemos que hacer plenamente con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas en la tarea que se nos ha encomendado. Nosotros, si entendemos y creemos la palabra de Dios, debemos obedecerla con todo nuestro corazón. Tenemos que hacerlo, porque eso es la fidelidad, es la fe, y eso es el fruto del Espíritu. La Biblia dice que Jesús fue también fiel. Por completo, Jesús es nuestro Salvador y Señor de nuestra salvación, y al mismo tiempo, toda su vida se convirtió en nuestro ejemplo. Jesús, quien nos dijo que fuésemos fieles, él primero fue fiel. Echemos un vistazo rápido en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está enseñando a Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Vino en carne y en cuerpo humano, y se hizo semejante a sus hermanos. En carne y hueso, ¿no? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿no? La misericordia se refiere al amor de Dios. Fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque dio su cuerpo como ofrenda del pecado, y ora por nosotros hasta ahora. Por eso fue fiel hasta la muerte para salvarnos.
para expiar los pecados del pueblo. Eso es la fidelidad. Y así fue Jesús también, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hizo toda esa obra para salvarnos. ¡Cuán fiel fue Jesús! No fue fiel no solo por palabras, sino que fue real hasta la muerte, muerte en la cruz. Fue fiel hasta la muerte. También echemos un vistazo en Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús, el que lo constituyó es Dios, ¿verdad? Fue fiel a él, es decir, lo envió a la tierra y fue Cristo. Por tanto, el cual es fiel al que le constituyó, que es Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La casa de Dios se refiere a Israel. Moisés hizo toda la obra para sacar al pueblo de Israel de Egipto y para llevarlo hacia la tierra de Canaán. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Moisés era la sombra de Jesús. También veamos el versículo 5, Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés es decir, él ya predijo el futuro de que Dios levantará un profeta como yo, que es Jesús, ¿verdad? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Fue siervo. Y ahora Moisés fue verdaderamente fiel como siervo de toda la casa de Dios, como siervo. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Hay una diferencia entre un siervo que es fiel y un hijo que es fiel. En el libro de Hebreos fue escrito para el pueblo de Israel. Se escribió para el pueblo de Israel, para que creyesen en Jesús, que era el Cristo verdadero y que vino para expiar los pecados de su pueblo. Si vemos en Hebreos 1, Jesús es más alto que los ángeles, ¿no? Debido a que los judíos valoran y respetan mucho a los ángeles, pero realmente los ángeles son espíritus ministradores. Jesús es el Hijo de Dios. Murió y resucitó y se convirtió en el primogénito. Todos los ángeles fueron enviados a servir a los santos salvos. Habla de estas cosas y en Hebreos 2 Jesús es aquel cuya gloria es mucho más alta que la de los ángeles. Después de venir a esta tierra, se convirtió en humano por un corto tiempo durante 33 años y se volvió inferior a los ángeles, pero al morir y resucitar entró en un lugar más alto y glorioso que los ángeles. Porque para los judíos, Jesús es mucho más alto que los ángeles y es el Hijo de Dios, y los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Es decir, Jesús es mucho más glorioso que los ángeles. Hay sacerdotes y sumos sacerdotes a los que sirven el pueblo de Israel, y Jesús es verdaderamente el sumo sacerdote entre ellos. Moisés, a quienes los israelitas consideran más, es decir, es el siervo de la casa de Dios, y Jesús es el hijo de la casa de Dios. Hablan así, en esta palabra. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Y qué es esa casa? La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros fuimos salvos a través de la fe y vivimos en la palabra con esperanza. Entonces nosotros somos la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia.
Si vemos en 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está escrito así en 1 Timoteo. Así que Jesús fue fiel hasta la muerte como sumo sacerdote para nosotros y fue fiel como un hijo a cargo de la casa de Dios. Ahora, nosotros también somos hijos de la casa de Dios. Somos hijos fieles, no somos siervos. Ser fiel como siervo y ser fiel como hijo es diferente. El hijo es amado por su padre y lo hace con un corazón de reverencia por su padre, de una manera voluntaria y alegre. Así hacen los hijos. Entonces, como hijos de la casa de Dios, nosotros también nos hemos vuelto fieles como Jesús. La fidelidad es muy importante para nuestra vida en fe. Una vida en fe, una vida de obediencia con un corazón completo, pleno. El ser fiel a la casa de Dios como un hijo a cargo de la casa. Cuando hay mucha gente en una casa, hay muchas cosas que hacer. Nadie puede sentarse y empezar ahí a jugar sin hacer nada. El padre tiene un trabajo, la madre tiene un trabajo, el hermano mayor tiene un trabajo y el más joven también tiene un trabajo. Hay muchas cosas grandes y pequeñas que hay que hacer. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿No es fidelidad hacer el trabajo que le corresponde con todo su corazón? Si vemos también en Apocalipsis 3:14, ¿qué es Cristo? He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así habló sobre Jesús. Amén. Cuando nosotros hacemos una oración final o una oración individual, siempre decimos amén. Es decir, así sea tu palabra, según así sea la voluntad de Dios, como oré que se haga. Cuando una persona se dice amén. Así sea. Jesús es la verdad y amén significa que Jesús es el que hace toda la voluntad de Dios. Amén. Amén. El testigo fiel y verdadero. Jesús es verdaderamente fiel y verdadero testigo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, es verdadero testigo. Los profetas hablan mentiras. Mentira es decir algo que no sea palabra de Dios. No importa cuán maravilloso y famoso sea un dicho filosófico, moral, literario o cualquier otra cosa, si no se ajusta a la palabra de Dios, eso no es verdad. Jesús es la verdad y el verdadero testigo. El testigo fiel y verdadero. No solo enseñó la palabra con palabras, sino que la puso en práctica. En principio de la creación de Dios dice esto. Él es el que cumple la voluntad de Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, ¿cuán verdaderas son estas palabras? Es una declaración que expresa claramente la identidad y el carácter de Jesús. Por eso Jesús dijo que Él también es un testigo fiel y verdadero. Nosotros también somos personas que cumplimos la voluntad de Dios. Somos testigos fieles y verdaderos de Dios. Y esto es un tema realmente importante. Nosotros, ¿qué tipo de salvación hemos recibido? Si lo toman como algo aburrido, pues pueden vivir una vida aburrida. Si es hijo de Dios, si verdaderamente ha recibido la salvación o no,
Al fin y al cabo es una vida que ignora la gracia de Dios y la gran gracia con la cual el Señor nos salvó. ¿No es así? Si realmente amamos y respetamos al Dios que nos salvó, debemos vivir como fieles ante Dios. ¿No se supone que debemos creer en la palabra de Dios, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y servir a Dios con todo nuestro corazón y serle fieles? Nosotros debemos ser testigos fieles hacia Él. Todo lo que decimos y hacemos en esta tierra es una vida que al fin y al cabo refleja a Dios. La evangelización también es dar testimonio de Dios, y todo lo que mostramos como hijos de Dios en nuestra vida diaria también es un testimonio. Como testigo fiel, y Dios también busca fieles. Sería bueno que todos los que reciban la salvación sean fieles, pero si hay personas que han recibido la salvación pero no son fieles, qué desilusionado y triste debe estar Dios, ¿verdad? Él busca fieles, el Señor. Por eso si vemos en Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dios pone sus ojos en los fieles de la tierra buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde están los fieles? Así es Dios. Para que estén conmigo. Y si busca algún fiel, Dios lo llama. Y Dios está con él. Realmente buscar, encontrar a alguien verdaderamente leal. Realmente es una gran fortaleza mayor que tener miles de caballos. Si miramos a nuestros políticos en estos días, hay personas que dicen que es el presidente antes de las elecciones presidenciales, y hay personas que trabajan duramente atrás de ese presidente, futuro presidente, para establecerlo como un presidente. Y realmente toda la nación lo está observando para ver quién puede ser el presidente. El presidente no es alguien que manda y que controle, sino que es una persona que se preocupa por el bien del pueblo para dar paz, estabilidad a la vida y para dar y traer prosperidad. Ese es el presidente. El presidente no es alguien que gobierne. ¿Es un dictador o algo? No, no es así. Por lo que toda la nación abre los ojos de par en par para ver dónde hay una persona así, que se preocupe de esas cosas. Dios busca personas fieles y si lo encuentra, para estar conmigo. Para estar conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Por eso Dios busca a personas fieles. Si vemos en Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja condición. Hay personas que son solícitas en su trabajo, personas que son fieles a su trabajo, ya sea que esté haciendo grandes o pequeñas cosas. Es decir, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Hombre solícito, fiel, es lo mismo en su trabajo. Delante de los reyes estará. Sea que esté haciendo grandes o pequeñas cosas. Es decir, el que es solícito en su trabajo, ¿has visto? Esas personas estarán delante de los reyes y no estará delante de los de baja condición. ¿Qué busca el presidente de una gran empresa, por ejemplo? ¿La empresa acaso la maneja solo? Si hay un presidente,
pues debe haber un vicepresidente, debe haber un director gerente, una secretaria. Es decir, va buscando a personas para que puedan hacerse cargo de estas cosas, y si son solícitos a estas cosas, entonces la empresa puede funcionar bien, pero si lo hacen mal, pues al fin y al cabo la empresa se arruina. Entonces el presidente busca a realmente personas que son fieles. Una hermana en Estados Unidos consiguió un trabajo en cierto centro comercial como empleada, pero no mucho después de un tiempo le dieron un puesto como gerente, un puesto importante. ¿Y saben por qué? El dueño pasando la vio. ¿Qué tipo de persona es esa persona? Pero no solo hacía su trabajo, sino que también hacía cosas por las que ella no tendría que hacer. Aunque las personas no le mandaba, ella trabajaba, hacía las cosas. Por lo que es algo por lo que estar más agradecido. En un centro comercial, si alguien escupe un chicle, entonces, si lo pisas, al fin y al cabo eso se queda pegado y se queda feo. Entonces, esta hermana, ¿qué hizo? Pues limpiarlo, dejarlo limpio. Cosas que ella no debería de hacer, no tendría por qué hacer. Entonces, el dueño de la gran empresa del centro comercial lo vio y dijo: oye, ¿cómo hay una persona así? Y entonces le dio un puesto muy importante a ella. Confiando también todo su dinero. ¿Por qué? Porque es una persona que confía. Una persona que puede confiar. El rey busca a los fieles y se lo encuentra. Esa persona va a estar al lado del rey siempre. Al fin y al cabo es un hombre bendecido. ¿Cómo puede un rey solo gobernar un país solo? No, si no hay fidelidad y no hay confianza, al fin y al cabo el país, el reino, se arruina. Si al fin y al cabo, si los reyes se equivocan o juzgan algo mal, al lado pueden haber personas, ministros en este caso, ¿no? Que puedes ayudarle diciendo: mi señor, no creo que eso sea correcto, señor, y si piensas otra vez, y si tal, entonces todo eso al fin y al cabo es bueno. Y Dios busca personas fieles. Nosotros, el Señor busca dioses, perdón, el Señor busca fieles para que puedan hacer la obra de Dios. Y tienes que ocupar alguna posición importante o algo para ser escogido por Dios. No. Ya sea que estés arando un campo o estés pescando, Dios llama a los que son solícitos con su propio trabajo. Dios no utiliza personas perezosas, a las que no les gusta trabajar. Tal persona probablemente ni siquiera usaría el diablo. Al buscar personas fieles, el Señor busca personas fieles y el Señor le encomienda su obra. Si vemos en Hechos 13:22, Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Cuando estableció a Saúl como rey, al principio bien, pero se volvió orgulloso, soberbio, desobedeció la palabra de Dios y haciendo cosas absurdas. En vez de ser guiado por el Espíritu, fue guiado por el espíritu del diablo. Y Dios estableció otra persona para él, es decir, David. Y cuando lo trató de establecer como rey, y cuando supo Saúl esto, pues persiguió a David para matarlo, y finalmente murió este Saúl. Cuando Dios encontró a David
hijo de Isaí, dijo, ese hombre, ese es el que es varón conforme a mi corazón. Es decir, Dios encontró una persona que Dios estaba buscando. Él hará todo lo que yo quiero. Pero David pecó, un gran pecado, pero se arrepintió de manera inmediata. Y luego se restauró, ¿no? David es un gran hombre. Fue un hombre que trató de obedecer la palabra de Dios hasta la muerte. Y fue fiel hasta la muerte. Y Dios todavía sigue buscando personas fieles. Una persona conforme al corazón de Dios. Dios encontró a David. Era un niño, al fin y al cabo era un pastor. Y Dios lo convirtió en rey de Israel. Y Dios usó a David de manera preciosa para servir a Dios, para servirle y para cumplir su palabra. Si vemos en Salmo 51:12, David oró con un corazón arrepentido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación no se refiere a que desaparezca una persona que es salva de verdad, ¿no? Pero si el gozo de la salvación se esfuma, entonces al fin y al cabo puedes vivir como te plazca. Pero cuando tenemos la gratitud y gozo por la salvación, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y podemos vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces cuando David se arrepintió, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En ese momento Dios obró otra vez de nuevo en David. Agradecer el gozo de la salvación, el agradecimiento y el gozo del Dios que me salvó, y el corazón que amo y sirvo al Señor que me salvó, y que quiero vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Eso es un corazón fiel. Ese corazón fiel, ¿acaso se le han apagado o sigue vivo? Después de ser salvo, es posible que al principio te regocijes, pero después de un tiempo ese gozo de la salvación también se puede desvanecer. No sienten gratitud ni alegría y tratan de encontrar alegría en otra parte, en una linda casa, con un lindo auto, con buena ropa, comiendo buena comida, viajando y divirtiéndose. Yo veo mucha gente así. ¿Por qué yo soy tan pobre, tan humilde? ¿Cómo? Para las personas del mundo, el todo es esto. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol y tienen envidia de las personas del mundo. Dios nos dio sufrimiento temporal, tribulación temporal para darnos gloria eterna. Por lo que nosotros tenemos que mirar más alto, a lo que hay en el cielo. El Señor exige fidelidad a nosotros, a los cristianos. Yo morí en la cruz para salvarte. Derramé toda mi sangre para perdonar tus pecados para siempre. Te salvé, te hice como hijo de Dios y te di la esperanza para entrar en el reino de los cielos, por lo que tú, ¿qué estás haciendo por mí? ¿Qué van a responder? El Señor nos exige fidelidad, lealtad. Si vemos en 1 Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Saulo, que estaba en contra de Dios, lo convirtió, le dio la vuelta por completo y lo convirtió en Pablo. Saulo significa grande, pero Pablo significa pequeño. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
No hubo apóstol tan grande como Pablo en la era del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo se dijo a sí mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Este apóstol Pablo fue completamente humillado entre los pecadores, entre todos los pecadores. Soy el primero, pero he recibido la salvación. No soy digno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño de los apóstoles. Él estas cosas no lo olvidó hasta la muerte. Algunas personas fingen ser humildes al principio, pero después pues entra el orgullo. Y por esa razón Dios te salvó. Cuán humilde fue el Señor cuando les lavó los pies, esos pies sucios, a sus discípulos. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Si nosotros no somos lo suficientemente humildes, debemos serlo. Si vemos en 1 Corintios 4:2, podemos ver, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Después de recibir la salvación decimos, pues ya sea un pastor, misionero, evangelista, anciano, diácono. Esas personas son las que obran y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Y por esa razón no tienen nada que hacer? Administradores se refiere a un trabajador. Anciano es como un supervisor. Y no un supervisor como que gobierna, sino que como que cuida a los hermanos y hermanas, consolando a los débiles, aconsejando, hacer que se aferren a él, a las personas que necesitan algo. Esos son los ancianos. Los diáconos son obreros que sirven a la iglesia con diligencia. Independientemente si limpia los baños, los pasillos, o esté vigilando, administrando los estacionamientos de coches o trabaje en la cocina. Aunque no sean mayordomos, para los ojos de Dios todos son trabajadores, son administradores. Incluso si te dan el título de mayordomo pero no trabajas, entonces no eres mayordomo, simplemente eres un resignado. ¿Que no hay nada que hacer? ¿Tienen que darte algún trabajo para tú trabajar? Lo que yo puedo hacer es lo que el Señor me ha dado a mí, exigiendo fidelidad de primeras. ¿En qué? En las cosas pequeñas. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel. Nosotros lo que hacemos, la obra que hacemos en el mejor de los casos es pequeña a los ojos del Señor. El Señor dijo que no debemos despreciar las cosas pequeñas. Si eres fiel en las cosas más pequeñas primero, entonces serás fiel en las cosas grandes. Bueno, de todos modos, el Señor nos pide fidelidad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los que están llamados a ser evangelistas, se les exige ser fieles como evangelistas. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Fiel hasta la muerte. ¿No? Sé fiel hasta la muerte. Si obras duramente en algo que te han encomendado y mueres, eso es el mejor, hurra, por así decir. Un atleta olímpico que entrena todos los días, todo el duro trabajo que ha hecho, y cuando llega el primero en la meta, ¿no? Dice, hurra, he ganado, y si se muere, al fin y al cabo ese es el mayor honor para él, ¿no?
Pero nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque cuando Jesús murió en la cruz dijo, consumado es. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo antes de ser decapitado, mientras predicaba en Roma durante 2 años? En 2 Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Él cantó victoria. Nosotros vamos a presentarnos así sin vivir por el Señor y vamos así a estar ante Dios sin más. ¿Y cómo? Se van a poner así delante del Señor. El Señor que te preguntará, que te dirá, yo te salvé, derramé toda mi sangre por ti, ¿tú qué has hecho por mí? Y entonces ustedes, ¿qué le responderán? El Señor dijo, sobre poco has sido fiel. De todos modos, el Señor nos exige fidelidad. Busquen. No puedes decir, no, si yo no hay algo que pueda hacer. Eso porque lo dices, es porque no quieres. Al fin y al cabo, busquen. Porque luego sí que hay cosas que puedes hacer. Si vemos en Hechos 20:24, el apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La misión que recibí del Señor Jesús, el Evangelio de la gracia, para predicar el Evangelio de la gracia de Jesús que murió en la cruz para salvarnos y para cumplir con esa misión de predicar, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Puedo dar incluso 100 vidas. ¿Y el apóstol Pablo solo lo habló con palabras? No. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo para predicar el Evangelio? No pudo dormir, no pudo comer, tuvo frío, tembló, lo golpearon innumerables veces, lo encarcelaron varias veces, estuvo a punto de morir, ¿no? Lo apedrearon y murió, pero otra vez se levantó y fue a predicar. Y finalmente, enviado como un prisionero persistentemente, y fue a Roma para evangelizar en libertad condicional durante 2 años y finalmente lo decapitaron. No fue leal el apóstol Pablo hasta la muerte. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y nosotros también tenemos que imitar. Nosotros no podemos ser como el apóstol Pedro, no podemos ser como el apóstol Pablo, pero hay otras cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros debemos también seguir esos pasos de ese sufrimiento, de esa tribulación, y eso es la fidelidad, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi vida. Hay cosas que se pueden hacer con todo nuestro corazón. Si vemos en 2 Timoteo 2:2, si vemos en estas palabras, el apóstol Pablo, de las palabras que le dio al apóstol Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar hacia las personas, por lo que esta persona, pues como pastor o evangelista, entonces esta persona pues puede enseñar a otra persona, a otros. Es decir, así hacer la obra de Dios. Por eso hay que seguir buscando hombres fieles, personas fieles en la iglesia. Nosotros mismos debemos ser lealtad y fidelidad hacia Dios. Si vemos en Isaías 6, Isaías escuchó la voz de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, eso lo escuchó Isaías. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Envía a otro. ¿Dijo así? No, envíame a mí. Dios está buscando a personas para hacer su obra.
aunque a nosotros nos falten muchas cosas, pero si nosotros realmente queremos entregarnos al Señor para hacer una obra fiel, Dios nos encomienda la obra. Aunque no haya otra persona, yo seré tu soldado, Señor. Yo seré tu soldado, Señor. Me convertiré en tu soldado y te juraré lealtad. Juraré lealtad. Lucharé con tu gracia hasta la victoria. Hasta el último momento lucharemos con la gracia del Señor. Si vemos la letra de este himnario, aunque cualquier persona haga otra cosa, yo seré tu soldado, Señor. Seré tu soldado. Seré tu soldado. Confía tu trabajo a mí, tu guerrero, tu soldado. Y hasta que gane, hasta que salga victorioso, lucharé con tu gracia. Nosotros, si vemos las letras de los himnarios, son muy significativos, ¿no? Cuando una persona realmente ha comprendido la gracia de Dios, estas letras son muy significativas para esas personas. Piensen cada letra, cada verso, y si lo cantan, eso debe de salir en nuestro corazón, este himnario. Encomiéndame tu trabajo a tu guerrero. Si el Señor me confía algo, yo seré fiel hasta la muerte. Deben tener y debes tener esa mentalidad. El Señor nos pide. Nos exige lealtad, nos exige fidelidad. El término de lealtad, fidelidad se usa mucho en el ejército, ¿verdad? En la fuerza militar. Cuando saludas a alguien mayor, a un de mayor rango que tú, dices, fidelidad, ¿no? Y eso es correcto para verle bien. En el ejército, no aunque te hayas convertido en el comandante jefe, si el comandante supremo te da una orden, ¿no? Dice, ataca, entonces tienes que atacar. Si te escapas, al fin y al cabo eres hombre muerto. Si escapas en la guerra, los primeros que mueren son los que escapan. Eso es fidelidad. Personas fieles, aquellas... Nosotros, nuestro país, vive así porque hubo personas fieles a la nación, que dieron sus vidas por nosotros, para que nuestro país esté como está ahora, ¿no? Pero nosotros somos salvos gracias a aquel que fue testigo fiel hasta la muerte, como sumo sacerdote de Dios, y nosotros estamos viviendo en esa gracia, y nosotros también debemos ser fieles ante el Señor, porque el Señor nos exige fidelidad, porque Él busca personas fieles, leales. Dios busca personas fieles, pero parece que a Dios le cuesta encontrar personas fieles realmente. Echemos un vistazo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 versículo 10. No defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. A los siervos, nosotros somos siervos del Señor. No defraudando, no podemos defraudar tampoco, porque eso luego se convertiría en problema, sino mostrándoles fieles en todo.
Nosotros no somos fieles a nadie, solo al Señor. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es entonces cuando las enseñanzas de la palabra de Dios brillarán. Nosotros glorificamos al Dios en el que creemos. La verdad del Evangelio que predicamos brillará como la verdad a la gente. Incluso si aprendemos la palabra y cada palabra, pero si no la ponemos en práctica, esa verdad tan preciosa se ensucia y no brilla. ¿Y esto puede ser así? Incluso los diamantes que brillan realmente, si lo tiras al suelo, lo aplastas un poco y en el barro, entonces, y se ensucia, entonces eso, ¿quién lo llamaría joya? Porque no brilla. Por tanto, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, como está escrito en San Mateo 5. Es lo mismo. Entonces, la enseñanza del Señor brilla a través de las personas que viven una vida cristiana fiel. Si lo hacen mal, al fin y al cabo puede defraudar, puede contaminar la doctrina, las enseñanzas del Señor y convertirse en un obstáculo si nosotros lo hacemos mal. Si nosotros y nuestras vidas van mal y mientras predicamos el Evangelio las personas del mundo van a decir, pues es un estafador, es un mentiroso. ¿Qué tan buenos son los estafadores, no? Si te dice, bueno, mira, si inviertes dinero aquí, pues vas a ganar el triple, el cuádruple, vas a multiplicar tus ganancias y te hace como que vas a ser rico en breves, pero finalmente, ¿qué? Te quitan todo el dinero y desaparece. ¿Qué tan bueno es el diablo mintiendo? Habla como si fuese un ángel, ¿no? Es el diablo. Finalmente es lo que hace exteriormente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros debemos ser veraces en nuestras palabras y nuestros hechos. Tenemos que mostrar las palabras que predicamos y lo que creemos. Tenemos que reflejarlas a través de nuestras vidas. Eso es ser fiel, leal a las buenas obras. Entonces, solo así podemos mostrar cuán cierto es lo que nosotros realmente creemos. Busquemos un momento Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No apresurarse a empezar a hacer cosas grandes, sino fiel primero en las cosas pequeñas. Y si eres fiel primero en las cosas pequeñas, entonces vas a ser fiel en otras cosas más grandes. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, se le irá confiando una tarea más importante, es decir, hacia las tareas grandes. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ser desleal es injusticia. Y es pecado al fin y al cabo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe que eso está bien, pero no lo hace. No quiero hacerlo. Por su personalidad tacaña y perezosa. En el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará?
lo que es vuestro? ¿Qué son las cosas pequeñas? Las cosas pequeñas aquí pues se refieren a las riquezas injustas. ¿Por qué son riquezas injustas? Dios ha dado todo, ¿verdad? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos dio la vida. Él fue el que nos creó. Él fue el que nos salvó. Todas esas cosas, grandes, pequeñas, no hay nada que sea mío. Pero estas cosas, si no lo usas de acuerdo con la voluntad de Dios, eso es injusto. Un juez justo es un juez que juzga bien, el bien y el mal claramente sin mirar la cara de las personas. Y un juez injusto sería una persona que será un juez que reciba dinero negro y entonces juzga para que salga a favor. Eso sería injusto, ¿verdad? ¿Tengo derecho a gastar incluso mi dinero como quiera porque gano dinero o porque no gano dinero? Las cosas que yo respiro, vivo, que son dadas por Dios y después de ser salvo, mi juventud, mi salud, mi familia, mi todo. No tengo nada que sea mío, porque ya no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio, mi cuerpo, mi alma. Por eso, todo lo que hagas, sea bebas o comas, todo lo que hagas, hazlo todo por la voluntad de Dios. Y las riquezas injustas significa que no puedes usarlas según la voluntad de Dios. Y entonces, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuál es la forma más preciosa de usar tu riqueza? Todo ese dinero que has ganado a través del trabajo duro, no usarlo en vano, sino que en gastarlo en la manera más preciosa para salvar a las almas. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de los pecados, de nuestros pecados, y nos salvó. ¿Y entonces esto ocurrió de manera automática o solo con palabras? La obra de la salvación se lleva a cabo solo cuando dediquemos nuestro tiempo, nuestras cosas materiales, nuestra libertad, nuestra felicidad y nuestra vida. Y si es necesario, todas esas cosas para predicar el Evangelio. ¿No? Si no muere un grano de trigo, entonces no sirve de nada. Tiene que morir ¿para dar qué? Para dar mucho fruto. Entonces tenemos que ser fieles en lo más pequeño. ¿En qué? En las cosas materiales, por ejemplo. Es fácil para esa persona como cristiano saber cuáles son los valores de la vida y cuál es el propósito de vivir. Entonces es fácil. Si le das una bolsa de dinero y le dices úsala como tú quieras, entonces 100% se puede saber qué tipo de persona es, ¿no? Si simplemente sale a disfrutar de dinero, a gastárselo en tonterías, entonces el propósito de la vida de esa persona es así. Es decir, al fin y al cabo es el propósito de la vida de una persona del mundo. Si esto no es mío, es del Señor, ¿cómo puedo usarlo? De la manera más preciosa, en medio de la oración, primero. Usarla para esas almas que van a ser destruidas. Para los gastos misionales, ofrenda de misión mundial para difundir el Evangelio. ¿Saben cuánto dinero se necesita para predicar el Evangelio? Tienen que construir una iglesia, hay que tener evangelistas, y cuando tienes que ir a algún sitio, tienes que tener un coche, tienes que darle dinero para que pueda vivir y comer. Hay que pagar los gastos, educar a sus hijos. Hay 170 misioneros, entonces incluye a todas sus familias. ¿Cuántas personas hay? Ustedes esas cosas no lo saben bien. ¿Ustedes saben cuánto dinero hay que gastar e invertir para enviar un misionero? No pueden pensar entonces en el dinero, pero nosotros lo hacemos. Primero, en todos los países que nos están pidiendo ayuda, no podemos no escuchar a estas personas. Los misioneros van allá a morir con el Evangelio. Entonces nosotros como predicadores tenemos un lema.
nosotros no busquemos un buen lugar para vivir, sino que encontremos un lugar donde podamos morir, con gracia, por la causa del Señor y el Evangelio. Una persona sin valor no puede ir. No solo se trata de ir al extranjero, sino que también en Corea. Si no tienes ese tipo de corazón, entonces le decimos que simplemente no sea evangelista, porque evangelista no es un trabajo, ¿no? Debes tratar de morir por el bien del Evangelio. Y yo estoy muy agradecido por tantos siervos fieles del Señor. Nuestra iglesia no ocurrió así por sí sola. Entonces, debes ser fiel, primeramente, en las cosas pequeñas, comenzando. Si no eres leal en las riquezas injustas, entonces, ¿no? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿No? Entonces, es cierto que la obra de Dios y la obra de salvación pueden realizarse. Los que son tacaños con su riqueza, no tienen. Los que son egoístas realmente no tienen lealtad, no están capacitados para hacer la obra de Dios. Con su boca dice, prediquemos el Evangelio, vayamos a evangelizar a muchas personas del mundo. Necesitamos hacer misiones mundiales. ¿Quién no puede hablar? Pero tú, esa persona que dice esas cosas, si realmente está participando. ¿Y a qué medida está participando? Vayan al extranjero. Se derraman lágrimas. Nosotros vivimos muy cómodamente, pero no podemos simplemente vivir nosotros cómodamente juntos. Lo que yo estoy muy agradecido es con las donaciones, es decir, con las ofrendas que han hecho los hermanos y hermanas para las misiones mundiales. Ahora en 78 países hay 800 y pico iglesias, solo nuestras iglesias en el extranjero, y seguramente haya más. Todo esto ha sido posible gracias a los sacrificios de los hermanos y hermanas. Hay demasiadas personas que no pueden llevar a cabo sus negocios y tienen una vida muy difícil debido a la epidemia del corona, pero para nosotros también es difícil, pero hay muchas más personas que están viviendo en situaciones más difíciles que nosotros alrededor nuestra. Hay muchas personas que tienen dificultad incluso para comer y vivir. Por eso hicimos la primera campaña para ayudar a los hermanos necesitados. Y también he escuchado que se ha hecho ofrenda de mucha gran cantidad de dinero. Y todo esto para la misión, de manera voluntaria. Los santos macedonios y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad para ayudar a los santos de Jerusalén que estaban en una situación muy mal. Por lo que muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas. Pero si hay personas que pueden hacerlo en vez de hacerlo yo, entonces, a ver las hay. Entonces, ¿qué le vas a decir al Señor? Yo he estado viendo que las otras personas hacían y yo simplemente he estado viendo. ¿Van a decirle eso al Señor? ¿Simplemente eres un mero espectador? Y si el ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Todo lo que tenemos aquí en esta tierra, al fin y al cabo no nos pertenece nada. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? ¿De quién es? En Lucas 12:20. Nosotros llegamos con las manos vacías y todo lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra nos lo ha dado el Señor, nos lo ha encomendado. ¿Para qué? Pues tenemos que... para comer y vivir, por supuesto, pero para comer y vivir, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, comamos, bebamos o cualquier cosa que hagamos, todo tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Dios no solo nos da de comer y vivir, el dinero que el Señor nos da, hay muchas cosas que tenemos que gastar, por lo que tenemos que saber repartirlo bien para el Evangelio, por mis hermanos y hermanas. Y luego el último yo, tienes que saber distribuirlas diciendo esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entonces, al fin y al cabo, tienes derecho a usar el dinero como tú quieras. Oren. Si Dios va a escuchar la oración.
Si eres leal a los demás, si eres fiel a los demás, puedes moverte. ¿Mm? Pero todo ese dinero es tuyo. ¿Mm? Tienes que ser fiel. Si no eres fiel, incluso a las riquezas injustas, entonces ¿quién te dará las cosas? El Señor nos ha preparado algo eterno y glorioso para nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tremendamente grandioso, y lo que Dios nos da es para darnos grandes cosas gloriosas y eternas. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nosotros tenemos algo que es eterno. Hay otra cosa que está preparada para nosotros. Nosotros necesitamos pensar profundamente. Fidelidad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tú, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, el que milita, es decir, el militar somos nosotros, y el que lo tomó por soldado, ¿quién es? Es Jesús, es comandante, por así decir. Y para complacer al comandante, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que ver atrapado en mis asuntos privados de mi vida. Para complacer al Señor que me reclutó en su ejército, nosotros también tenemos que jurar lealtad, verdadera lealtad, no solo con palabras, a Dios. Debemos jurar fidelidad y ser fiel hasta la muerte. El Señor pide fidelidad, pide lealtad. Y también está escrito de que a los que son fieles serán bendecidos. Una persona fiel, debemos ser unas personas fieles. Pero si vemos en San Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, vivir así es un corazón fiel. Y con ese corazón debes vivir. Si quieres, pues lo haces, y si no, pues lo haces un poco. O no haces directamente. ¿Eso es fidelidad? ¿Esa persona va a morir fiel hasta la muerte? No. En Salmo 12:1, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Porque han desaparecido los fieles de entre los fieles de los hombres, de entre los hijos de los hombres. Esta es la oración de duelo de David cuando vio que no había fieles en esta tierra. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Si vemos en Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, diciendo de que se jacten, diciendo que son bondadosos, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es difícil encontrar hombre de verdad, hombre fiel. Y es verdad. Aquellos que son fieles a la luz de la palabra de Dios. Si vemos en Proverbios 25:13, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. El mensajero fiel. Un mensajero es, ¿por qué propósito? Para ser enviado, ¿verdad? Así es el mensajero fiel a los que lo envían. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Pues al alma de su Señor da refrigerio, ¿verdad? Pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Quién nos envió? El Señor. Nosotros fuimos enviados al mundo. Nos dio la obra de la reconciliación para predicar el evangelio de la paz a los pecadores que van a ir al infierno. Nos confió el evangelio de la paz a nosotros.
Y se nos dijo en detalle en 2 Corintios 5 que somos mensajeros enviados por el Señor, ¿verdad? Nosotros debemos convertirnos en fieles mensajeros al Evangelio de Dios y predicar este Evangelio al mundo. Entonces, podremos enfriar el corazón del Señor que nos salvó, nos envió al mundo y nos confió esa obra. No debemos turbar el corazón del Señor. ¿Cómo piensan, hermanos y hermanas? ¿No lo van a hacer? Deben hacer. Si vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que nos hizo comprender la salvación y a la vez Él cambia nuestros corazones, nos hace conocer la voluntad de Dios, nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da la fuerza para hacerlo. Nos ayuda. Si tienes corazón, si tienes intención de hacer así. Si hacemos la voluntad que agrada a Dios, entonces el Señor nos mirará, se fijará en nosotros y entonces su corazón se refrescará. El Señor está mirando nuestros corazones. Y hay una recompensa aparte para los que son fieles. Si vemos en Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Y si vemos en San Mateo 24:45 al 47, cuando el Señor regrese en su segunda venida, el Señor reúne a los siervos y los llama siervo fiel y prudente. Entonces, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siervo, buen siervo y fiel, ¿quién? Hermanos y hermanas, en la casa de Dios, a cargo de los hermanos y hermanas de la iglesia. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. En la casa de Dios hay ovejas de Dios, y en la casa de Dios hay hijos, hay hermanos y hermanas de Dios. Tienes que darles comida espiritual y también tienes que alimentarlos con comida física. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Está escrito así. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vivir de manera inactiva y cuando el Señor venga, entonces te levantas. No. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Cuando el Señor venga, o cualquier momento en el que venga, si estás obrando duramente por el Señor, entonces, y el Señor viene de repente, entonces te dará una gran recompensa. Bienaventurado el siervo que verá a su siervo hacer esto cuando venga su Señor. Entonces podrás ver lo que te dará en ese momento, o puede ser reprendido como siervo malo y perezoso. Por eso nosotros, el Señor nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Entonces Él nos dará la corona de la vida, como está escrito en Apocalipsis 2:10. El hecho de que el Señor nos dijo que fuésemos fieles hasta la muerte es para darnos la corona de la vida, la gloria. La corona de la vida, la corona de la justicia. El apóstol Pablo dijo con confianza: me está guardada la corona de justicia. También nosotros deberíamos convertirnos en obreros, soldados más fieles y vivir nuestra vida por el Señor. Si vemos en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la carne de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, para testificar la sangre del Cordero. Esas personas el Señor les dará una gran gloria, y el día de la venida del Señor está muy cerca. Nosotros estamos viviendo en estos últimos días, por lo que nosotros realmente es una gran oportunidad para nosotros el hecho de también haber sido salvos primeramente en estos últimos días y para poder hacer su obra. ¿Por qué? Para el Señor darnos una gloria aún más grande y más eterna, por lo que nosotros debemos ser fieles y tenemos que vivir duramente por el Señor y tenemos que dar también los frutos del Espíritu Santo para que seamos personas fieles y para que recibamos la gloria del Señor que vendrá pronto. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, te agradecemos por habernos salvado en estos últimos tiempos y ahora, como tu cuerpo, Señor, te estamos sirviendo, estamos haciendo tu obra. Señor, gracias por habernos ayudado para ser siervos fieles hacia ti, Señor, para que podamos predicar tu evangelio, Señor, esta gran misión que tú nos has encomendado, Señor. Señor, te pedimos de que primero nos hagas fieles en las cosas más pequeñas y que nuestro corazón no sea quitado por las cosas del mundo, porque nosotros no queremos realmente ser siervos malos y perezosos. Queremos ser buenos siervos hacia ti. Queremos ser siervos fieles hacia ti. Y Señor, te pedimos de que nos ayudes para que no manchemos tu nombre, Señor. Te pedimos de que nos sustentes con tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.